Pues vamos a comenzar. ¿Todos se escuchan bien? Ok. El pastoreo racional pues tiene un apellido que es Boissin. Boissin es el apellido de un científico francés de nombre André Marcel. Entonces, André Marcel Boissin es el fundador de lo que es el pastoreo racional Boissin. Boissin hace una definición sumamente simple de la palabra pastoreo. Él dice, ¿qué es el pastoreo? El pastoreo es el encuentro entre la vaca y la hierba. André Boissin, dentro de sus observaciones, encontró que las plantas, cualquier tipo de vegetales, requieren para su crecimiento y desarrollo de un tiempo que no debe ser interrumpido, que no debe ser irrespetado, porque la planta como tal es un ser vivo, tiene vida propia, que no sea animado, y por eso no sea del reino animal. Animal es de animado, o sea que se puede mover, que se puede desplazar por sí mismo. Las plantas no son animales, no son seres animados, pero son seres vivos. Respiran, llevan a cabo procesos fisiológicos para su mantenimiento, producen nutrientes, tienen esa capacidad única. Nosotros no podemos producir nuestros propios nutrientes, las plantas sí lo pueden hacer, convirtiendo principalmente la energía solar en energía nutricional, en energía, lo que conocemos generalmente en la nutrición humana como carbohidratos. Entonces, él entiende que se requiere de un tiempo, y a ese tiempo le llama el tiempo de reposo. Lo primero que ustedes tienen que tener claro para darle un mejor manejo a sus pastos y forrajes es que después de cada cosecha ellos necesitan de un tiempo de reposo. Ese tiempo de reposo, como les decía, no puede ser interrumpido. La planta que viene en crecimiento y desarrollo y se anticipa la cosecha de la planta, empezamos a alterarla negativamente, su funcionamiento fisiológico. Y pues de ahí en adelante la planta va a tener un comportamiento supremamente distinto. Boissin lo identificó de la siguiente manera. Resulta que la planta tiene, digamos que vamos a tratar de hacer el ejercicio aquí con ustedes. ¿Cuáles son las partes que componen una planta? Ya sea pasto, leguminosa o lo que sea. Surge primero que todo de una semilla. ¿Qué es lo primero que la semilla produce? ¿Qué cosa? Raíces. Esas raíces se anclan a la tierra y empieza la planta a tomar nutrientes de la tierra para poder empezar a producir ¿qué? La primera hoja, ¿sí? Esa primera hoja se desarrolla y viene la segunda hoja y después sale la tercera hoja que de ahí en adelante se va a llamar la hoja bandera, porque siempre va por el centro. Y en la medida que esa plantica va creciendo, va desarrollando también un ¿qué? Un tallo, ¿sí? Un tallo. Entonces la planta tiene raíces, tallo y hojas. Y la estructura original, aquella que dio origen a las raíces y a la planta, eso se mantiene. Y es como el vientre de la mujer. Eso se llama un meristema. Ese meristema es literalmente el vientre de la planta, donde se producen las nuevas formas de vida, las nuevas plantas después de cada cosecha. Y Boissin empieza a entender que las raíces no están ahí de gratis, que las raíces están ahí para tomar nutrientes, pero que también se desarrollan en abundancia para convertirse en un almacén o en un sitio de reservas de nutrientes para cada vez que la planta es cosechada, ella pueda rebrotar. Si, por ejemplo, en un potrero X, el ganado se come completamente la planta que ven ustedes sobre la superficie,
¿Ustedes creen que la planta se muere o que puede sobrevivir? Sobrevive. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el vientre, o sea, el meristema, y siguen existiendo las raíces, que es el almacén de nutrientes para que la planta pueda regenerarse una vez más. Entonces, entendiendo Bazán que esas raíces acumulan esos nutrientes para poder generar el rebrote después de cada cosecha, él dice, bueno, si la planta no muere, quiere decir que podemos defoliarla por completo y estimular el meristema a que después de cada cosecha haya una nueva planta. La planta, después de que es defoliada, ya no puede hacer fotosíntesis. Y entendiendo el proceso de la fotosíntesis, que es donde los cloroplastos principalmente toman la energía solar y hacen el proceso de convertirla en carbohidratos, al mismo tiempo en las hojas de la planta se están llevando a cabo procesos de transformación de nutrientes en nuevo tejido vegetal, en nuevas células vegetales, nutrientes que vienen del suelo pero también que toman de la atmósfera. Eso hace la planta. Para muchos de nosotros, teniendo tan claro, porque creo que todos estaban de acuerdo cuando dijeron la planta no se muere si se come completa, pero sabiendo eso, nosotros en la ganadería dejamos un tejido, una parte del tejido. Digamos que la cosecha nunca se hace profunda, sino que se dejan 15 o 20 centímetros de planta, porque hay una escuela alterna, que es la de la tecnología de insumos, que afirma que la planta que se cosecha a fondo se puede morir y que hay que dejar ese remanente y que además necesita hacer fotosíntesis después de la cosecha para generar nuevo tejido. Y eso, digamos que suena lógico, suena científicamente válido, porque según ellos las reservas nutricionales de la planta están en ese remanente de la pastura. Si eso fuera real, entonces nosotros, de acuerdo a lo que dijimos ahora, estaríamos equivocados, que si el ganado se come toda la planta se muere, ¿sí? Nosotros dijimos que no se muere. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿O quién tiene la verdad? ¿Hay que dejar el remanente o no hay que dejarlo? Bazán simplemente dice, no hay ningún problema, porque así la planta no puede hacer fotosíntesis después de la cosecha porque queda totalmente defoliada. Tiene un almacén de reservas nutricionales que está en la raíz. Pero explica que después de la cosecha tiene que haber un respeto total por el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de esa planta que se va a regenerar. Entonces, él no le pone fecha, no le pone tiempo, no estandariza el tiempo. Simplemente dice, hay que dejarla que ella haga su proceso de recuperación. Sobre todo, si el ganado se come la pastura completa, a fondo, va a tener la planta que producir todo su tejido de nuevo. Pero hay una cosa muy interesante que nosotros podemos mirar ahí. Cuando usted ve que ya la pastura como que no produce mucho, como que se está degradando, se está quedando en productividad, ¿qué hace usted? ¿Cuál es la práctica que habitualmente aprendimos para que ella otra vez se vuelva productiva? El chapeo, ¿sí? Hacer el corte a ras para que los meristemas se activen y generen una planta completamente nueva. Bazán lo que nos está enseñando entonces es que eso hay que hacerlo cosecha tras cosecha. Que si vamos dejando un remanente, ese remanente es tejido que no se ha muerto, pero que sí dejó de hacer fotosíntesis. ¿Por qué? Porque ese tejido se lignifica, se pone reseco, amarillo, no tiene
como tal actividad fotosintética, pero sí respira. Es decir, consume oxígeno, genera dióxido de carbono, y al generar dióxido de carbono es una planta que contamina el ambiente. ¿Sí? En el proceso de fotosíntesis hace lo contrario, captura el carbono, devuelve el oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que hace la fotosíntesis, oxigenar el planeta. Entonces viene toda esta ola de que la ganadería se ha vuelto contaminante, porque pues inclusive estamos ocupando el lugar número 1 de contaminación ambiental en el planeta, pero es porque no hemos entendido el proceso real de la fotosíntesis y del crecimiento y desarrollo de las plantas. Cuando nos hablan de lucha contra el cambio climático, por ejemplo, inmediatamente ¿en qué pensamos? ¿Cómo combatir el cambio climático? ¿Cuál es la primera solución que la gente normalmente piensa? ¿Qué cosa? Sembrar árboles. Pero les puedo asegurar que hoy en el planeta entero hay muchísimas más cantidad de hectáreas cubiertas por pasturas que por árboles. Y la pastura es un vegetal igual que el árbol. Que el árbol hace fotosíntesis y captura carbono y devuelve oxígeno, sí, eso es verdad. Que como no los tocamos, entonces todo su follaje hace ese proceso de descontaminación ambiental, también es cierto. La pastura, en cambio, sí la estamos utilizando permanentemente. Pero si nosotros hiciéramos un manejo correcto de la pastura, ella puede secuestrar carbono. Y eso se ha convertido en un segundo negocio de la ganadería. Cada tonelada, bueno, ayer hacíamos otro ejercicio, como unas 90 toneladas de carbono pueden ser secuestradas por una hectárea en un año. Y esas 90 toneladas de carbono cuestan en la bolsa alrededor de $1.000. Quiere decir que las ganaderías que logran ser capturadoras de carbono y no emisoras de carbono podrían estarse cobrando un bono de $1.000 por hectárea al año, lo que se ha convertido en un segundo negocio interesante para la ganadería. Que falta darle desarrollo, sí. Que no se la van a pagar a alguien de forma individual, también es cierto. Se necesita agrupar, porque como la contaminación del planeta está tan desarrollada, entonces se requiere hacer muchas hectáreas de ganadería secuestradora de carbono para que podamos revertir ese daño. Entonces no se trata de ir pagándole a cada productor, sino de pagarlo a grandes grupos. Y así lo dice, por ejemplo, The Nature Conservancy. Algún día conversando con los directivos me decían eso, me decían, a mí no me sirve un productor de 10 hectáreas, yo necesito 1.000 productores que tengan 10.000 hectáreas y que podamos hacer un impacto de 10.000 hectáreas, y ahí sí podemos cambiar para que pueda haber impacto en el tema de lucha contra el cambio climático. Entonces, Colombia es un país que hoy en día tiene 3.000 productores en un proyecto piloto llamado Ganadería Colombiana Sostenible, que están recibiendo ahora pagos por servicios ambientales, así se llama, y pagos de bonos de carbono. Se ha vuelto un país líder en ese sentido, porque pues es un país que encontró una manera correcta de hacer ganadería para cobrarse esos dineros y darle al productor otra alternativa de ingresos. Pero Costa Rica se volvió el segundo país. Hoy Costa Rica le apuesta a un plan nacional de ganadería que está reconvirtiendo las ganaderías. Se montaron 100 ganaderías piloto, nosotros les proveímos la capacitación para eso. Y el año pasado, en octubre, se comunicó el objetivo para el 2020 de Costa Rica: convertir 10.000 ganaderías más a partir de ese primer piloto. Quiere decir esto que esta observación tan sencilla de WhatsApp, hoy, 60 años o 70 años después, es más vigente que nunca, que es de alguna manera un norte claro
de cómo hacer una mejor ganadería, pero vamos a seguir entendiendo el proceso. Eso simplemente se los comento para que ustedes se queden pensando en que ya no solamente hay que producir leche y carne, hay que producir también una ganadería que secuestre carbono y que devuelva oxígeno. Boissin entonces entendió que durante el tiempo de reposo la planta no solamente está regenerando nuevo tejido vegetal, sino que también está regenerando raíces. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Cuando el ganado viene y cosecha la pastura o el forraje, lo que sea, la leguminosa o la arbustiva, viene y cosecha y se lleva todo el follaje, la planta entra en un tiempo de reposo en donde empieza a recuperar las reservas nutricionales de las raíces primero. ¿Por qué? Porque las agota para poder producir el rebrote. ¿Soy claro explicando eso? O sea, si la planta está siendo cosechada y ya no tiene cómo hacer fotosíntesis, la fuente de nutrientes para producir una nueva planta no viene de la fotosíntesis, viene de las raíces. Se generan las primeras hojas y en la medida que se va produciendo hojas, la planta empieza a hacer fotosíntesis y empieza a producir nuevos nutrientes que manda a las raíces para ser almacenados, al tiempo que sigue desarrollando tejido. Entonces, ustedes tienen una parte visible de la fase de crecimiento y desarrollo de la planta, que es lo que usted está viendo, lo verde, pero también hay una parte invisible, que es lo que está abajo de la tierra, y es la recuperación del sistema radicular. Esos nutrientes que deberían estar en el suelo para poder entrar a la planta y acumularse en el sistema radicular y generar nuevo tejido, ¿de dónde deben venir? Porque según la ciencia, lo que ocurre cuando el ganado cosecha la pastura es que se está llevando los nutrientes que habían en el tejido vegetal. Hay una parte que estaba en el sistema radicular. Esos nutrientes se agotan para poder producir una nueva planta. ¿De dónde le llegan a la planta los nuevos nutrientes para volver a acumular en el sistema radicular y producir más tejido? ¿De dónde vienen? Los tiene que tomar una parte del suelo y otra parte de la atmósfera, porque la planta es capaz de secuestrar otra vez, no de forma directa, pero sí a través de un proceso indirecto, aprovechando el trabajo de las bacterias del suelo. Las bacterias del suelo son fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Secuestran, capturan el nitrógeno que está volátil, que está en el aire, ¿sí? Y también obviamente todo lo que se va descomponiendo en la superficie del suelo. Eso lo hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero es un nutriente, el nitrógeno. ¿Y los otros minerales de dónde vienen? Deberían estar en el suelo. Pero si la planta está tomando nutrientes del suelo, se supone que el suelo también se va quedando sin nutrientes. ¿Cómo se hace para que ese proceso sea indefinidamente inagotable? ¿Quién le devuelve al suelo los nutrientes para que la planta los pueda volver a tomar? ¿Quién? Los animales. ¿Cuáles animales? Pues todos los que tenemos pastoreando. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es tomar esos vegetales y meterlos en el rumen. Por lo menos hablo del caso de los rumiantes. También pues enseguida hablamos del caso del equino y los demás que son monogástricos. Pero digamos que en el caso de los rumiantes, o inclusive también de los monogástricos, cuando entra al estómago esa vegetación, ¿qué pasa con esa vegetación? ¿Qué ocurre? Se transforma. ¿Quién transforma? ¿Quién? ¿El estómago? ¿O qué pasa dentro del estómago? Protozoarios, allá escuché. ¿Qué más hay? Bacterias. Hay hongos.
y esos son, digamos, los tres principales organismos vivos que hay dentro de todos los estómagos, incluyéndolos, que están descomponiendo esa planta para convertirla en nuevos nutrientes. Entonces, ¿será que los vacunos y los ovinos se nutren de plantas? ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué se nutre el vacuno? El vacuno se nutre realmente de los desechos orgánicos que producen las bacterias, los hongos y los protozoos. Usted piensa, porque así lo ve, que la vaca come hierba y que eso es lo que la nutre, pero no es así. Los nutrientes de la hierba son para las bacterias, los hongos y los protozoos del estómago. Y el desecho orgánico, por decirlo así, la orina y la caca pues, de los seres vivos que viven en el estómago, es de lo que se alimenta el animal. Esos nutrientes quedan flotantes en el estómago, se absorben por las paredes, entran al torrente sanguíneo, se van a los órganos de metabolismo y se convierten en sangre rica en nutrientes que va a los tejidos, como la glándula mamaria para producir leche, o como el músculo para producir carne. Quiere decir eso, que cuando el animal defeca, está devolviéndole a la tierra ¿qué? Nutrientes generados por la misma fauna que hay dentro de su estómago. El proceso es perfecto desde el mismo día de la creación. En el tercer día se crearon los pastos y forrajes. En el sexto día los animales domésticos, para que se alimentaran de esos pastos y forrajes. Pero todo el proceso viene de ahí para acá igual, eso no ha cambiado en nada. Nosotros creemos que los seres humanos venimos de la evolución del simio. Cuando a mí alguien me dice eso, le digo, usted, yo no. Usted puede ser pariente del simio, yo no. Yo soy un ser humano y mis ancestros han sido seres humanos siempre. Eso no ha cambiado. El rumiante es rumiante desde que lo crearon. La gallina es gallina desde que la crearon. ¿Sí? Y todos estos procesos fisiológicos han sido así siempre. La planta se nutre del suelo, el suelo se nutre de lo que los animales le devuelven, los animales se nutren de las plantas que el suelo produce, y eso es un círculo infinito, infinito. Pues eso fue lo que entendió André Bazin. ¿Para qué ponerle nutrientes artificiales al suelo si tengo la vaca que no me cobra? O sea, lo está diciendo un físico químico que entiende cuál es la composición de la materia orgánica, que entiende cuál es el proceso de conversión de la materia orgánica en suelo, que entiende cómo la planta toma esos nutrientes y los mete en su organismo para generar nuevo tejido. No es algo que estoy diciendo yo, esto lo ha dicho una persona científica, ¿sí? Y así logró Bazin mantener la productividad de su ganadería aprovechando los recursos de la naturaleza, quitarse un montón de costos y gastos y mantener una mejor rentabilidad del negocio. Esa apenas fue una primera observación de André Bazin. La planta necesita tiempo de reposo y no podemos interrumpir ese tiempo de reposo para que la planta acumule en su sistema radicular las reservas de nutrientes necesarios para el siguiente rebrote. Y eso ocurre, queramos o no, ¿verdad? Eso es de la naturaleza, ocurre, queramos o no. Entonces, como eso ocurre sí o sí,
se convirtió en una ley del pastoreo. La primera, a las plantas que tenemos en las ganaderías hay que darles el tiempo de reposo suficiente para que su sistema radicular acumule nuevamente las reservas para el siguiente rebrote. Pero también para que hagan lo que Bazán definió como la gran producción de pasto por día y por hectárea. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Qué es la gran producción de pasto por día y por hectárea? ¿Nada? ¿Ninguna idea? La planta durante la fotosíntesis genera más planta, ¿o no? ¿De qué se trata la fotosíntesis? De tomar nutrientes de la atmósfera y del suelo para producir células vegetales. ¿Y cómo lo vemos? Porque las hojas se empiezan a crecer, a estirarse, el tallo a elongarse. Eso lo vemos. ¿O alguien de nosotros puede negar que eso ocurre? Es un hecho. ¿Sí? Si la planta produce más planta todos los días, déjenme dibujárselos acá. Este es el suelo. ¿Se ve? Sí. ¿Ustedes también? Si este es el suelo y la planta tiene su sistema de raíces con nutrientes para poder producir rebrotes, al principio sale una hojita. ¿Cuántos días más o menos se mantiene una sola hojita después de la cosecha? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, claro, depende de todas las condiciones del suelo, pero digamos que estamos en unas condiciones normales. ¿Sí? ¿Cuánto? 3 días. Después del tercer día uno empieza a ver que empieza a salir otra hojita. ¿Sí? Y más o menos a la siguiente semana ya son 2. Entonces, en la primera semana solamente había una hojita, o la primera mitad de la semana más bien había una sola hojita haciendo fotosíntesis. Pero finalizada la semana ya son 2. Y 2 hojas hacen más fotosíntesis que una sola hoja, ¿o no? Lógico. Entonces, se demoró una semana para producir 2 hojitas. ¿Qué pasa al final de la segunda semana? Ya no tiene 4. Produce como 6 u 8. ¿Por qué pasó eso? Si en la primera semana solo produjo 2, ¿por qué en la segunda semana produjo más de 2? Porque ya no era una sola plantica, una sola hojita haciendo fotosíntesis, sino 2. Y ahora son 8 hojitas produciendo fotosíntesis. ¿Qué pasa a la tercera semana? Ya es una planta con mucho tejido vegetal, ¿verdad? Por eso usted a los 21 días ya ve un pasto aparentemente recuperado. ¿Soy claro hasta ahí? ¿Qué pasa a la cuarta semana? Eso fácilmente entre la cuarta y quinta semana se duplica. Entonces me voy a explicar. Primera semana, crecimiento muy lento, 2 hojitas en 3 días, 4 en una semana, 8 en 2 semanas, ¿sí? 16 en 3 y así sucesivamente. Eso se llama un crecimiento exponencial. Mientras más tejido, más produce, más tejido, más produce.
Si usted cosecha la pastura a la tercera semana, usted mismo se negó la posibilidad de duplicar la cantidad de pasto que esa planta hubiera podido producir 15 días después. Primer punto, la ganadería tiene cargas animales muy bajas y baja productividad porque nos anticipamos al momento correcto de la cosecha de pasto. Yo no sé a qué horas a los ganaderos nos entró el afán de que la planta tiene que cosecharse cada 21 días o cada 30 días. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? De la tecnología de procesos. Cómprenme el fertilizante y le duplico la producción de pasto en los mismos 21 días. ¿Sí? Entonces, usted a los 21 días tiene el doble de pasto, pero le costó el fertilizante. Si hubiera podido ahorrar el fertilizante y esperarse 15 o 20 días más, igual va a tener el doble de comida, pero a cero costo. ¿Ya? La calidad puede ser, entre comillas, superior, pero digamos que tiene un costo más elevado y el problema de que puede atraer plagas porque tiene una alta solubilidad y eso es lo que buscan los insectos chupadores de nutrientes. ¿Señor? Una Coca-Cola. Algo como una Coca-Cola. Es una efervescencia de nutrientes, pero en un momento que no es el correcto. ¿Sí? No sé si me hice entender. Quiero que ustedes empiecen a captar que la baja productividad de las ganaderías viene de un manejo incorrecto del pastoreo, no de la falta de insumos en la naturaleza. ¿Sí? Los nutrientes del suelo no se agotan siempre y cuando el suelo tenga mucha abundancia de organismos vivos que descompongan desechos y los conviertan más bien en nutrientes para la planta. Pero de entrada entonces, lo que les decía, no le vamos a poner fechas fijas a la cosecha de la pastura. Cada vez que ustedes escuchen a alguien decir, es que el pasto braquiaria se cosecha cada 30 días. Error, hermano, usted está en la prehistoria del manejo de las pasturas, porque los pastos no tienen tiempos fijos de cosecha, no tienen. Es más, agreguémosle otros elementos, el Señor lo dijo ahora, es que depende de las condiciones del suelo. Si hay humedad, la planta toma muy fácilmente los nutrientes, si el suelo está seco, no. Entonces espere un momentico. ¿Qué pasa si el día que el ganado cosechó la pastura no hay humedad en el suelo? ¿Qué pasa con el rebrote? Ahí están los nutrientes en las raíces, pero ¿qué pasa con el rebrote? ¿Qué cosa? Se demora más, porque ese día no puede tomar los nutrientes del suelo, está seca. Los nutrientes solamente pueden entrar a las raíces a través del agua. Si no hay agua, no hay nutrientes, ¿verdad? Ahora, eso no es tan estrictamente así, porque un suelo, por muy seco que esté, alguna humedad contiene, ¿verdad? Y alcanzan a entrar algunos nutrientes. Pero no es lo mismo cuando la humedad es abundante a cuando la humedad es mínima. Mientras más humedad, mayor ingreso de nutrientes. Menor humedad, menor ingreso de nutrientes. A mayor ingreso de nutrientes, mayor productividad de la pastura. A menor ingreso de nutrientes, menor productividad. Y sumémosle la radiación solar, porque pues la planta tiene que hacer fotosíntesis. ¿Qué pasa si está haciendo mucho sol, a diferencia de otro día que está nublada? Entonces, si nos damos cuenta, hay una cantidad de factores que influyen sobre el rebrote y que no todos los potreros se van a recuperar al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué le ponemos un mismo tiempo de cosecha?
si cada potrero necesita su propio tiempo de reposo? ¿Se dan cuenta de los errores que estamos cometiendo en el manejo? Por eso Bazán insistió, primera ley, déle tiempo de reposo a la pastura para que almacene sus nutrientes en las raíces, pero para que también produzca más pasto por hectárea. Eso que está dibujado ahí. ¿Sí? Dele tiempo para que el mismo tejido vegetal produzca más pasto por hectárea. ¿Sí? Se logra con tiempo de reposo. Ahora, dependiendo, enseguida vamos a introducir otro concepto ahí, precisamente con lo que voy a hablar en este momento. Para que no ocurra eso, de que el pasto se va a envejecer y a reproducir y se pierda su calidad de nutrientes, entonces el tiempo de reposo sí tiene un límite. ¿Sí? Ese límite, Bazán lo llamó el punto óptimo de cosecha. ¿Sí? No voy a hablar mucho del tema, pero entonces, como no voy a hablar de eso, les voy a dejar unas pautas. ¿Cómo se identifica que una planta está lista para la cosecha? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué signos visuales me está comunicando la planta para que yo diga, hay que comerse ese pasto ya? Tallos gruesos, las hojas de abajo muy secas, la producción de inflorescencias, tallos que se endurecen. ¿Qué más? Hojas que vienen creciendo erectas y de pronto empiezan a tirar hacia abajo. Quiere decir que ya el peso les gana y que están empezando a madurar. ¿Sí? ¿Qué más? Pastos que vienen creciendo así y de pronto plum, se van a un lado. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? La coloración, el cambio de coloración, viene con un verde intenso y de pronto empieza a ponerse como pálida hasta que se pone amarilla y se seca. ¿Sí? Quiere decir que ese cambio de coloración también me está diciendo que hay que traer el ganado. Entonces, si yo quiero que el ganado se coma y aproveche toda la pastura, no puedo dejar que el tallo se ponga duro, porque si no el ganado ya no va a ser capaz de cosechar. Segundo, no puedo permitir que produzca las inflorescencias, porque todos los nutrientes se van a ir a las inflorescencias y la planta literalmente pierde valor nutricional. La biomasa de la pastura pierde valor nutricional. Y tercero, necesitamos, y además lo que acabo de decir, que si ya la planta empieza a madurar y a producir sus hijos, por decirlo así, a reproducirse, no solamente está agotando los nutrientes de la planta, también está agotando los de la raíz. Si dejamos envejecer demasiado la pastura, se nos agota el sistema radicular. Entonces el rebrote va a ser cada vez más lento y de menor productividad. Entonces esa producción de inflorescencias también la tenemos que evitar. ¿Sí? Cuando empiezan a aparecer las primeras en el potrero, pues hay que traer el ganado y comercio. ¿Qué pasa con el remanente? ¿Hasta dónde lo tenemos que dejar? Dependiendo de la especie del pasto. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál? Remanente, lo que queda después de la cosecha. Si queremos, escúchenme esto, si queremos que el meristema produzca una planta completamente nueva, tengo que comerme toda la planta. Tengo que hacer que el ganado se coma toda la planta. Si yo dejo remanente, la planta no usa ni el meristema ni las raíces, utiliza el remanente.
Y ese remanente se va quedando acolchonado. O sea, va haciendo que el potrero mantenga una vegetación seca que estorba el nacimiento de nuevas plantas y que genera un rebrote desde ese nivel para arriba. El tiempo de reposo se acorta, ¿sí? Y empezamos a cada vez producir menos pasto, porque no es lo mismo producir de 10 o 15 centímetros para arriba que producir toda una planta nueva, verde, ¿sí? Hay que comerse toda la planta. Si hay que dejar un remanente pequeño, muy pequeño, para que el suelo no quede completamente descubierto. Entonces, para ir aclarando cosas, porque sé que empieza la cabeza a trabajar, ¿qué es un sobrepastoreo? De acuerdo con todo lo que he explicado hasta ahora, ¿qué es sobrepastorear un potrero? Pastorearlo antes de tiempo. ¿Quién dice otra cosa? ¿O quién complementa eso? Pastorearlo después del cuarto día. Buen punto. ¿Qué más? Esa es la respuesta correcta. Permitirle al ganado que se coman los rebrotes, porque entonces no estamos atendiendo el primer consejo de Bazán. El tiempo de reposo tiene que ser ininterrumpido. Si le dejamos al ganado comerse los rebrotes antes de que se vaya del potrero, ya estamos interrumpiendo el tiempo de reposo. Otro error clásico del manejo de pasturas: dejar el ganado una semana, 2 semanas, un mes en el mismo potrero, porque el ganado todo el tiempo va a preferir comerse los rebrotes. ¿Ya? Entonces el remanente realmente tiene que ser poco. Si ustedes se dan cuenta, el pasto que no cosechan, que están dejando como remanente, ¿es o no es comida? El que están dejando como remanente, ¿es o no es comida para el ganado? Es. Si usted no la usa, se pierde. Y por eso tampoco logra tener más cantidad de animales en su ganadería. Pero si usted la usa, puede tener más animales de los que tiene. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo, entonces, tiene que demorarse el grupo de animales en un potrero? Máximo. ¿Cuánto? 3 días. ¿Y qué pasa después del tercer día? Se comen los rebrotes. Entonces, si se comen los rebrotes, está empezando a agotar las reservas de nutrientes y la planta cada vez se desarrolla menos y empezamos a perder productividad. Les voy a mostrar algo. Vamos a suponer que este es un día 0. Ese día el ganado ingresa a un potrero. ¿Cómo puedo esperar yo que esté la producción de carne o leche ese primer día? O sea, si el ganado entra y encuentra pasto abundante, gustoso y empiezan a comer, ¿qué pasa ese día con la producción del animal? Sube. Quiere decir que la podemos esperar al máximo, ¿sí? Este es el día 1. ¿Qué pasa al segundo día si el ganado no se ha ido de ahí? ¿Qué pasa? Baja. Entonces ya no la puedo esperar en el máximo, la voy a esperar más abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si a los 3 días todavía está ahí? Sigue bajando. Entonces se va a formar eso. Supongamos que sea un pastoreo de máximo 3 días de ocupación. Quiere decir que al tercer día cambia de potrero y otra vez hace esto, y así se la va a pasar. Pregunta: ¿qué pasa con toda esta producción de carne y leche? ¿Qué pasa? Se perdió.
¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de no cambiar de potrero todos los días. Porque si usted cambia de ganado de potrero todos los días pasa esto. ¿O no? Entonces usted tiene una productividad sostenida. Creo que ya le estoy dejando muy claro porque usted no logra sostener más animales y mantener una productividad más alta. Son errores ocultos del manejo de la ganadería. Pero si usted quiere producir más carne, más leche, más crías, cambie de potrero todos los días y haga que su ganado aproveche toda la pastura. ¿Ya? Resuelto el problema con solo 2 observaciones de WhatsApp. 2 observaciones. Dele tiempo a la planta de que se recupere completamente y no interrumpa ese proceso. Y segundo, cambie de potrero todos los días. Con solo hacer esas 2 cosas, hoy en día las ganaderías que hacen eso tienen 2 o 3 veces más ganado del que tenían antes de hacer eso. Usted quiere tener más ganado, no tiene que comprar más tierra. Aproveche la pastura de una mejor manera, con solo 2 prácticas. Con solo 2 prácticas. Mientras más ganado usted tiene, más producción de abono le genera el suelo, ¿o no? Más heces, más orina, más retorno de nutrientes, más producción de pasto, y con más pasto, más ganado, hasta que eso llega a un límite sostenible en el tiempo, ¿sí? Para esta metodología está establecido ese límite entre 4 y hasta 6 UGMs, que vienen a ser de 2.000 a 3.000 kilos de ganado en pie por hectárea. Si nosotros consideramos que en América Latina la carga animal promedio se mueve por debajo de 1 cabeza por hectárea, que ni siquiera llega a ser de 500 kilos, quiere decir que la producción generalizada de una ganadería común y corriente, una ganadería elemental, básica, manejando las cosas de forma tradicional, está alrededor de 400, 450 kilos por hectárea. Y acá estamos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 o hasta 3.000 kilos por hectárea, por solo cambiar 2 cositas en el manejo. Eso va a implicar acondicionar una infraestructura, ¿sí? Porque para usted poder respetar el crecimiento y desarrollo de la planta, pues tiene que dividir los potreros. Y al mismo tiempo, mientras más divisiones haga, más fácil cambiar de potrero todos los días. ¿Ya? La única razón por la cual la carga que se aumenta no pudiera ser sostenida en el tiempo es que el proyecto se reviente, o sea, que el proyecto no sea correctamente manejado y se agote en la pastura. Eso tendría que ver con un mal manejo de los tiempos de reposo y empiecen a acelerar tanto la cosecha que termina quedándose el sistema sin pastos para utilizar, sin potrero con pasto suficiente. Eso, sin embargo, no significa que el proyecto se acabe, porque la forma de resolverlo es muy sencilla: saque el ganado, deje que se recuperen las pasturas y vuelve y empieza. ¿Sí? Es la única manera que no se puede sostener en el tiempo. O ante un fenómeno climático que, por ejemplo, lo someta a usted a una sequía superior al número de potreros que usted tenía para pasar esa temporada crítica. Son las 2 únicas condiciones
para que el proyecto no pueda sostener la carga que aumentó en el tiempo. Pero los proyectos que empecé hace 18 años todavía siguen teniendo 2 o 3 veces más carga que la que tenían en su principio. Porque yo decía, cada vez que estaba hablando con los ganaderos decían, no, es que tengo ese maldito problema de tener que estar comprando alimento en las temporadas de seca o tener que salir a vender el ganado cuando todo el mundo lo vende y se pone barato, y cuando lo quiero recuperar entonces salgo a comprar y está caro, y eso es un negocio supremamente inconveniente. Cuando empezamos a hacer PRB, lo que acaba de decir Horacio, la primera vuelta y ya te empieza a sobrar pasto, y ya uno dice, a ver, segunda vuelta, uy, más pasto, tercera, uy, más pasto. ¿Qué hago con todo ese pasto? Empiezas a perder literalmente potreros completos porque no te alcanza el ganado. Entonces ahí yo dije, bueno, si para el ganadero era un maldito problema estar comprando esto, comida y sacando ganado, pues entonces ahora tenemos un bendito problema. ¿Qué hacemos con tanto pasto? ¿Sí? Porque otra frase ligada a esa misma, lo caro de hacer esto no es invertir en cercas. Lo caro de hacer esto es comprar más ganado. El ganado sí es caro, es costosísimo. No es fácil tampoco salir a buscar 50 o 100 animales y además tener la plata para hacer eso. ¿Sí? Tiene más pasto, pero ¿a quién se lo va a ofrecer? Entonces empiezan a surgir esas alternativas de, pues consigo un socio que invierta aquí mientras me capitalizo y salgo adelante. ¿Sí? Ah, pero qué diferencia, ¿no? Ya estamos hablando aquí a otro nivel. Estábamos perdiendo plata, que porque el pasto no alcanzaba, que porque la producción del ganado muy bajita, que porque la carga muy bajita. Ahora ya estamos viendo aquí, en menos de 2 horas, cómo vamos a resolver el problema de los excesos de pasto que vamos a producir. Porque les aseguramos que los van a producir. Después de las 2 primeras vueltas, empieza a sobrar el pasto. ¿Sí? Obviamente, si lo empiezan en una temporada de buenas lluvias, todavía más. Y vuelvo y repito, solo 2 prácticas hemos hecho. ¿Sí? Ya digamos que esas son las 2 primeras leyes de WhatsApp. Entonces, la ley del reposo y la ley de la ocupación. Tiempos largos de reposo o lo que necesite la planta, y tiempos de ocupación muy cortos, ojalá con un cambio diario para poder mantener una productividad estable en el largo plazo. Hay una tercera ley que se llama la ley del requerimiento máximo. Eso ya es, para mí, con la experiencia acumulada, ya es el plus del negocio. ¿Sí? O sea, ya usted está produciendo pasto de sobra, ajusta la carga y entonces ya no le sobra, pero tiene 2 o 3 veces más ganado y ya está contento con eso. Pero todavía hay algo más que se puede hacer, y es separar el grupo de animales en 2 para conseguir un poquito más de productividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si el ganado se come la planta completa desde arriba hasta el suelo, que si solo se come el 30% de más arriba. ¿Qué pasa si el ganado todos los días come el 30% de arriba y el resto no lo toca? ¿Qué pasa con el animal? Gana más peso, produce más leche o más crías al año, se reproduce más fácil, si es la genética correcta, pues porque ya entran otros factores. ¿Y por qué? Porque ese 33% más alto o 30% de pasto más alto tiene la mayor calidad de nutrientes que puede ofrecer la pastura. De ahí para abajo hay más tallo, menos hoja, menor calidad nutricional, más fibra, menos proteína, menos energía. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón es que el primer día suben porque solo están comiendo arriba, pero al segundo día bajan porque les toca el siguiente 30% que ya no es tan nutritivo. ¿Sí? Y el tercer día, el último pedacito que ya no es tan nutritivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lograr un plus de producción
separando el grupo de animales en dos. Un grupo pequeñito que se coma solo las puntas todos los días y el resto se come lo demás. Boissin entonces dijo, la práctica, o más bien la ley dice algo así: a los animales de mayores requerimientos nutricionales hay que ayudarles a que cosechen la mejor calidad de pasto. Ejemplo, una vaca recién parida no come lo mismo que una vaca que ya pasó de 100 días. La vaca recién parida merece comer el mejor 30% todos los días para recuperarla más rápido, para que suba rápido al pico de producción de leche y etcétera. Lo mismo va a pasar con el grupo de animales de engorde que yo necesito vender más rápido. Pues armo el grupo pequeño y lo pongo a despuntar para que gane peso rápido y se vaya. ¿Sí? Eso fue lo que más o menos nos quiso ilustrar Boissin. Los animales que no tienen tan elevados requerimientos nutricionales se comen el resto de la pastura. Dice por ahí una pauta que quiso proponer Piñeiro, que nunca el grupo que despunta debería tener más del 30% de los animales y el grupo que repasa el otro 70%. Quiere decir que pocos animales son hasta el 30% del total del grupo y mínimo el 70% restante comiéndose lo que llamaríamos entonces el despunte y repaso. ¿Sí? En otras versiones, líderes y seguidores, cabeza y cola, como lo quieran llamar. Nosotros lo llamamos despunte y repaso. Eso da un plus de nutrición, porque sube el promedio de la producción del rebaño. Pero ya es para un punto de madurez de la práctica de este sistema de pastoreo. Y la última ley, que la llama de rendimiento regular, es esta, que dice que para que podamos lograr la máxima producción por hectárea al día, tenemos que hacer cambios diarios de potrero, o el tiempo de ocupación no puede ser más de un día. ¿Sí? La ley completa dice así: el tiempo global de ocupación de una parcela debe ser máximo de 3 días, pero el máximo rendimiento se lograría si usted no tiene más de un día de ocupación por potrero. ¿Sí? Ese comportamiento así como en ondas, Boissin lo llamó el efecto serrucho, y es lo que necesitamos eliminar de las ganaderías para poder mantener una mayor productividad y así puedan generar más producto a la venta que les den más ganancias. 4 leyes: ley del reposo, ley de ocupación, ley de los requerimientos máximos, ley del rendimiento regular. 4 leyes que hoy nos deben regir en el manejo de la pastura para lograr más producción en los animales y más producción en cada hectárea de pasturas que ustedes tengan. Eso es, en términos muy básicos, el pastoreo racional Boissin. Hay otros elementos ligados a esas 4 leyes, que ya básicamente son los fundamentos científicos de la tecnología, donde nos explica por qué en el suelo hay más nutrición y que se lo debemos principalmente a los organismos vivos que habitan en el suelo, donde también nos explican cómo es que las bacterias se turnan para poder cambiar las condiciones del suelo. El suelo, después de que el ganado lo pisoteó durante la cosecha de la pastura, el suelo se compacta. Y ahí en ese momento trabajan unas bacterias que son anaeróbicas, o sea, bacterias que trabajan en ausencia de oxígeno. Después de que salió el ganado del potrero, empiezan a trabajar los organismos vivos, entonces sube la lombriz a comer las heces, entran los escarabajos, aparecen hormigas, todo, y se va formando una especie de túbulos en el suelo que permiten que los nutrientes empiecen a percolar en el suelo, a filtrarse. Ese suelo se descompacta y automáticamente se inactivan las bacterias anaeróbicas y se activan las bacterias aeróbicas.
y eso se mantiene todo el tiempo. Entonces, bueno, no vamos a entrar a esos detalles porque eso tenemos una capacitación de 6 meses para explicar todo eso de forma detallada. En un día o en este taller que tiene el tiempo tan limitado, pues no podemos explicar todo al detalle. Pues Guasán lo dice de máximo 24 horas porque es como un equilibrio entre lo que se invierte en infraestructura y trabajo y el resultado que se obtiene. Porque de ahí para allá yo puedo hacer medios pastoreos, pero implica más trabajo, mayor inversión en infraestructura, que da mejores resultados, pero ya uno empieza a mirar que la relación costo-beneficio no es que mejore tanto como para que uno pueda irse a extremos. De hecho, hay una versión que proviene de estos mismos fundamentos que se llama el pastoreo de ultra alta densidad, que básicamente es acortar los tiempos de ocupación hasta 3 horas o menos. Hacen muchos cambios en el día, pero pues eso genera más trabajo, genera buenos resultados, pero implica más trabajo, que ya en términos de buenos resultados e inversión no termina por mejorar tanto como para involucrarse en eso. Sin embargo, pues es válido el aporte. Creo que es bueno que ustedes ya en esta parte que dice beneficios del pastoreo racional hagamos una especie de esquematización del proceso. Entonces, digamos que cuando ustedes van a empezar a implementar estas prácticas que son supremamente sencillas, van a empezar a notar que hay que cambiar algunas cosas en los hábitos como lo expuso el Señor. El uso, por ejemplo, de medicamentos de amplio espectro, se llama de amplio espectro a un medicamento que tiene, digamos, una perdurabilidad de acción en el tiempo. O sea, se aplica el medicamento y el medicamento trabaja ese día, pero al segundo día todavía está trabajando, y al tercer día todavía está trabajando y así. Mientras más tiempo dure esa molécula actuando en el organismo, mayor el espectro de acción, ¿sí? Para lograr eso, tiene que haber, digamos que una especie de trabajo bioquímico de la molécula del fármaco para que no solamente tenga una acción de largo plazo, sino también una concentración fuerte para lograr los objetivos propuestos. Ese tipo de medicamentos en estas prácticas no pueden ser utilizados. ¿Por qué? Porque los animales desde el primer día que recibieron ese fármaco, parte del fármaco se va a la sangre y digamos que de la sangre pasa también al intestino, porque es un lugar donde entra a actuar. ¿Sí? O sea, el fármaco antiparasitario que va a ir a matar los cestos, los nematodos, los trematos, todo eso, que son los famosos gusanos, pues, y las fasciolas y todo eso, pues obviamente alcanzan a quedar impregnados también en las heces del animal y caen al suelo y sigue trabajando. Entonces, los organismos del suelo van a querer venir a descomponer ese abono y se mueren. ¿Sí? Al contacto se mueren. ¿Por qué? Porque ahí está la residualidad del fármaco. Entonces, no podemos utilizar cualquier fármaco. De hecho, la idea sería no usarlos hasta que no sean necesarios. Pero si ustedes se dan cuenta, el mismo pastoreo les ayuda con el control de los parásitos. ¿Cómo se parasita un animal en su organismo? No los de afuera, sino los de adentro. ¿Cómo se parasita? ¿Cómo se tragan los huevos que pusieron los parásitos en el suelo? ¿Sí? Se los traga, los incuba en su sistema digestivo o en los pulmones o en el hígado,
los incuban, ¿sí? Y sale la larvita que empieza a hacer su trabajo de parasitación del organismo. Larvas que obviamente vuelven y salen en las heces, ya convertidas pues en gusano, si así lo queremos llamar, y otra vez se reproducen para poder mantener ese ciclo de parasitación. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un parásito de esos por fuera del animal? Hay dos etapas, la etapa exterior y la etapa interior. La etapa exterior, ¿cuánto tiempo es capaz de soportar un parásito sin que venga el animal y lo incube? ¿Cuánto tiempo de vida puede tener? ¿Nada? Ni idea. Máximo 40 días, máximo. La mayoría están entre 15, 18, 20 días. Se mueren porque no llegó el animal que lo iba a hospedar, que lo iba a incubar. Máximo 40 días. Si ustedes hacen un pastoreo cada 21 días, si ustedes dejan el animal en un potrero una semana o dos, ¿qué está pasando entonces? Sale el parásito, vuelven y lo meten. Sale el parásito, vuelven y lo meten. Un ciclo, ¿sí? Si usted no ocupa un potrero, sino un día, el animal no tiene tiempo de volver a recoger los parásitos que está sacando. Y si fuera de eso, el tiempo de reposo se alarga a 50 o 60 días o más, se mueren. Y se rompe el ciclo de parasitosis. Entonces, estas son ganaderías que están desparasitando una vez al año y a veces ni eso. Hablando de los parásitos internos. Y los externos, la garrapata, la mosca, ¿qué pasa con ellos? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. ¿Dónde ponen sus huevos las moscas? Las heces del ganado. Si esas heces del ganado no tienen fármacos y llegan las bacterias y los hongos y todos los organismos descomponedores, ¿qué pasa con el huevo de la mosca? Muchos de ellos son parasitados por organismos vivos. Parasitados es una forma de llamarlo. Vemos que se comen los parásitos. Entonces la mosca también baja su población. Y la garrapata, que tiene, esa sí tiene ciclos más largos, más aguantadoras, y se pueden demorar hasta 300 días esperando que llegue el hueso. Ahí sí es más complicado. Por eso ustedes ven que si hay algo con lo que se batalla aún en estos sistemas es con la garrapata. Pero hay ayudas para eso. Entonces, estamos usando la flor de azufre mineral, se la damos con la sal al animal, es tóxica para la garrapata y la mosca, para todo tipo de mosca, es tóxica. Entonces, fuera de la práctica de alargar los tiempos de reposo, acortarlos de ocupación y controlar biológicamente el parásito, le ayudamos con flor de azufre. Preparamos baños de extracto de NIM, o preparamos extracto de NIM y se lo aplicamos como baño a los animales. O acudimos a los que ya son comerciales, Bionim, ¿cómo es que se llama? Ecover, ¿sí? Todas esas ayudas que ya están a la mano. El uso de sales de ajo, de todo tipo de, digamos, picantes. Los picantes son de alguna forma controladores biológicos de los parásitos. Entonces, hay formas de control para ayudar a que no tenga yo que acudir al fármaco antiparasitario y evitar que el abono se vuelva abono. Porque para que esto funcione indefinidamente, pues las heces se tienen que volver abono del suelo.
y para que se vuelvan abono del suelo no las podemos contaminar con fármacos, para que los organismos vivos del suelo las puedan convertir en humus, pues si lo queremos llamar así. Eso es lo que básicamente tratamos de buscar. Entonces, hay que entender que para que todo eso se dé, necesitamos hacer división de potreros. Esa división de potreros, independientemente de la especie de pasto que trabajemos, se basa principalmente en los patrones climáticos de cada región. ¿Por qué? Porque si tenemos un potrero para cada día durante la temporada más crítica de escasez de forrajes, quiere decir que tenemos comida suficiente, ¿o no? Si la época seca se demora 60 días y yo tengo 65 potreros, tengo comida. Si la época seca se demora 90 días y yo tengo 95 potreros, tengo comida. Si la época seca se demora 6 meses, 180 días y yo tengo 190 potreros, tengo comida. Y esa es la clave. Señor. Correcto. Y manejar en los grupos de animales para poder cosechar el pasto en su debido tiempo. Normalmente la pregunta que hacen ahí es, pero un pasto a los 6 meses está viejísimo. Ahí pasan dos cosas. Si es temporada seca, crece más lento, no va a estar tan pasado. Ahora, si se pasó, va bien, porque en otras condiciones hubieran muerto de hambre. Ahí tienen comida, pasada, pero hay resueltos todos sus problemas casi, bueno, por lo menos los que tienen que ver con el manejo de pasturas y la alimentación del ganado. Ahora, para lograr eso hay que invertir en una cerca. Se recomienda trabajar con cercos eléctricos porque son los más baratos, ¿sí? Un cerco de alambre de púas tiene un poste cada metro, cada 2 o 3 metros. Terminan ustedes utilizando más de 5.000 postes en un proyecto de esto. ¿Sí? Normalmente cerca de púas va con 3 alambres para poder retener a los animales, con 2 no alcanza. En el caso de la cerca eléctrica, con 2 es suficiente, a veces hasta con 1. Hay que hacer una inversión en el agua. Hay un concepto de Luis Carlos Piñeiro Machado que dice que el agua tiene que ir hasta donde están los animales, porque si los animales van hasta donde está el agua, tenemos un serio problema, un seriosísimo problema. ¿Por qué? Porque el animal que tiene que salir del potrero hasta donde está el agua tiene muchas desventajas. La primera, gasto energético. La caminada para ir hasta el agua y volver, va y viene, va y viene. ¿Cuánta agua necesita un animal al día? Más o menos 10-12% del peso. 10-12% del peso. Casi lo mismo que necesita en alimento seco, o en alimento fresco, digo. ¿Sí? Si es un animal de 400 kilos, quiere decir que está alrededor de 40-50 litros de agua diarios. Pregunta, ¿ustedes creen que si el animal sale del potrero hasta donde está el agua, se absorbe los 50 litros en una sola jalada? ¿Cuántas caminadas entonces tiene que hacer hasta el agua para poder en un día meterse los 50 litros al organismo? ¿Cuántas? 3, 4 caminadas, pero dobles, porque va y viene. Eso hace que el animal no pueda expresar su mayor productividad. ¿Por qué? Porque parte de la nutrición que está obteniendo la tiene que invertir en la caminada de todos los días hasta el agua. Y lo peor es que cuando no va, ya no tiene la cantidad suficiente de agua, entonces ya no se procesan igualmente los nutrientes en el organismo. Problema serio. Pero la otra desventaja, que todavía es peor, nosotros queriendo no usar el fármaco para controlar los parásitos, pero mandamos el ganado a beber un agua cochina.
defecada, orinada, pisoteada y llena de hongos y bacterias. Porque eso es lo que van a ir a encontrar a un reservorio de agua. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros hemos tratado de hacer una ganadería escudados en el bajo costo, pero con unas prácticas que finalmente no nos ayudan mucho. Porque por no invertir en hacer un acueducto donde siempre le podamos ofrecer agua de buena calidad al animal, estamos dejando de invertir en eso, pero sí gastando en antiparasitarios para controlar los parásitos que van y se meten en el estómago allá. Claro, tener agua limpia todo el tiempo. Entonces, no solamente va a tocar invertir en unas cercas, lo ideal también es invertir en un acueducto, poner un tanque reservorio donde incluso si es necesario limpiar el agua un poquito, poner un tanque de filtro de grava y arena, para que el agua pase y se quede toda la suciedad ahí y pase limpia a un tanque, y del tanque se va por una tubería y la distribuimos a cada potrero. Entonces de ahí viene el concepto de Piñeiro Machado, que dice: el agua tiene que ir a donde está el ganado. Digamos que el respaldo de eso está en que cuando se hicieron las mediciones, cuando se hicieron las comparaciones entre el animal que tiene que ir hasta el agua y el que la encuentra en el mismo potrero, tiene un 30% más de productividad. ¿Usted sabe cuánto es eso? Eso es mucho, muchísimo. Entonces, tenemos que ir reacondicionando la infraestructura para lograr estos procesos. Pues básicamente es lo que ustedes van a aprender enseguida en el taller que vamos a hacer, para que podamos ir entendiendo mejor estos conceptos. Una otra consideración importante es que no es lo mismo hacer un pastoreo sin árboles que un pastoreo con árboles. Les voy a hacer una pregunta. ¿Me quedo aquí? ¿Me acabaron las baterías? José Antonio, el otro micrófono. Bueno, algo le dice que empezó a funcionar. Entonces, decía que los árboles. Les voy a hacer una pregunta elemental. ¿Qué beneficios creen ustedes que aporten los árboles a la ganadería? Empecemos a hacer una lista rápida. ¿Qué cosa? Sombra es lo primero que pensamos. ¿Sombra para quién? ¿Para qué? Para el ganado. ¿Y ya? Para el suelo. Dos, ya. Sombra para los animales. ¿Y para quién más? Para el agua. Cuando la temperatura del agua se sube de 40 grados, hay que ponerla bajo la sombra. Si no, no hay problema. ¿Qué más? Reciclaje de nutrientes. ¿Cómo lo hace? Toda la fruta y la hojarasca y las flores que caen al suelo, todo eso se descompone y se convierte en nutrientes para las pasturas. ¿Qué dijeron por acá? Protección del suelo. ¿Por qué? Porque ya el sol no le pega directamente al suelo, no se evapora la humedad del suelo, entonces el suelo no se agrieta, se mantiene firme, no pierde la humedad, la conserva, facilita la entrega de los nutrientes del suelo. ¿Se acuerdan que lo decíamos ahora?
Si el suelo se seca, pues ya no entrega tan fácilmente los nutrientes. Entonces es fundamental que podamos incorporar árboles que nos ayuden a filtrar la radiación solar para proteger el suelo. ¿Qué más? Comida. También ofrece el follaje o la fruta de muchos árboles, es comida para los animales. También para nosotros. ¿Qué más? Señor. Producen madera. ¿Qué más? Crea un microclima. Ayer Sergio nos comentaba que ha hecho el ejercicio de termómetro en mano, medir donde hay árboles y donde no hay, y hay una diferencia de 5 grados. Yo he medido hasta 10. Hasta 10. Eso se llama un microclima abajo de los árboles. 5 grados menos ya es una diferencia sumamente importante. No es lo mismo usted caminar un potrero sin árboles que cuando usted va a la sombra. Mucho más fresco, mucho más tranquilo, más confortable. Y si así lo siente uno, así lo sienten los animales. Y los organismos vivos del suelo. También. Una lombriz queda tostada a los 5 minutos de estar afuera del sol. Empieza a chapalear hasta que no se mueve más y después se reseca. Bacterias y todo eso. Hábitat para, por ejemplo, aves que son comedoras de insectos. Entonces ayudan al control biológico de las pasturas y de los animales. Recarga de acuíferos, la importancia de retener el agua lluvia que después puede ser cosechada para el aprovechamiento, ya sea para agua de bebida o simplemente para que los suelos se mantengan húmedos. En eso el arquitecto tiene un trabajo excelente. Barreras rompevientos, entonces los vientos que erosionaban suelos llevándose el polvo, ahora pegan contra los árboles y se frena. Entonces previenen la erosión eólica, así la llamaríamos. Retención de nitrógeno, porque tienen nódulos de micorrizas que ayudan a retener nitrógeno. Normalmente el follaje de un árbol tiene 2 o 3 veces más proteína que el de una pastura, por ejemplo. ¿Qué más? La leña, carbón. ¿Qué más? O sea, mire, nos podemos quedar aquí sacándole cuanta cantidad y variedad de beneficios a los árboles. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no los tenemos? ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué en la ganadería los acabamos? ¿Por qué deforestamos el potrero? Si tienen tantos beneficios, ¿a qué hora los eliminamos? Los necesitamos. Está comprobado, comprobadísimo, que donde usted tiene una densidad de mínimo 400 árboles por hectárea, la productividad de la pastura es el doble. Antes nos habían convencido de que si habían árboles había menos producción de pasto, pero nunca nos lo demostraron. Simplemente nos convencieron mentalmente, no, es que la fotosíntesis tumba el árbol, la planta va a hacer más fotosíntesis y va a producir más pasto. En ese momento nadie pidió la demostración de esa afirmación y simplemente arrancamos a tumbar árboles para hacer pastos. Hoy en día sabemos que es al contrario. Está demostrado que con árboles producimos el doble. ¿Los árboles son aleatorios o cuentan como cercas vivas? Pueden ser aleatorios, pero pueden ser cercas vivas también. Sí. O sea, finalmente, la primer forma, y de hecho la más económica, de recuperar la arborización de los potreros es dejar que vuelvan y aparezcan los árboles y que se desarrollen los arbolitos. Si uno deja de usar un potrero, no sé, 3 años, 4 años, ¿qué va a encontrar? Un montón de arbustos. Y a los 8 años, 10 años ya los tiene como árboles. ¿Quién los puso ahí? Ahí estaban. Simplemente hay que darles tiempo de que se desarrollen.
Es la forma más económica de reforestar un potrero. Hay muchos que son entonces deseables. La leucaena, por ejemplo, ¿sí? El guásimo, la morera, el ramio. ¿Cuál más se les ocurre? Cocuite. ¿Qué más? Pata de vaca, huizaches, chijoles, en fin. Entonces, no es lo mismo, y la idea es que nos volvamos a ese modelo de potrero arborizado que nos permita producir más pasto de mejor calidad, porque son retenedores de nutrientes, ayuda a que la fauna del suelo trabaje mejor y podamos lograr algo así como esto. Entonces ahí, por ejemplo, esa es una propuesta que tenemos cuando ya uno intencionalmente quiere reforestar potreros. Estas son líneas de árboles que están cada 10 metros. Hay 10 metros de este árbol a este y a este y a este. O sea, entre árbol y árbol, de estrato alto arbóreo, 10 metros. Lo mismo pasa si lo vemos así. O sea, 10 por 10, ¿sí? Son 100 árboles por hectárea, de estrato arbóreo, ¿sí? Alto. ¿Qué más encontramos ahí? Arbustivas. Pero si ustedes se dan cuenta, están traslapadas. O sea, aquí no hay, aquí sí, aquí no hay, aquí sí, aquí no hay, aquí sí. En la línea que sigue, aquí no hay, aquí sí, aquí no hay, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí sí. Está traslapado. ¿Por qué? Para que el ganado pueda desplazarse por donde quiera. A estas líneas arbustivas yo les he denominado islas forrajeras, porque esas arbustivas son comida para los animales. Una leucaena, por ejemplo, un botón de oro, ¿sí? Entonces tenemos sombra con el estrato arbóreo, comida con el estrato medio arbustivo y pasto. Y son amplios los espacios para que pueda haber abundante pasto, porque en la escuela silvopastoril, que llaman silvopastoril intensivo, se siembran hasta 80.000 plantas por hectárea, hasta, ¿no? No es que siempre, sino hasta eso. Quiere decir que prácticamente cada 20 o 30 centímetros hay una arbustiva, y las calles son de apenas 1 metro o menos. En ese caso, habrá temporadas donde se cierra tanto el estrato arbustivo que el pasto casi que desaparece. Otras temporadas donde el estrato arbustivo produce menos y aparece el pasto. Pero yo no quiero temporadas con mucha arbustiva y cero pasto. Yo quiero pasto y arbustiva siempre. Entonces hay que darles espacio. Con ese sistema tenemos 100 árboles de estrato arbóreo alto y hasta 1000 y pico de arbustivas forrajeras, ¿sí? Y estamos logrando resultados muy positivos.